Muy buena gente, en este video tutorial voy a explicar una cosa que también mucha gente se está preguntando, que es cómo poder crear una máquina virtual en el programa de virtualización VMware Workstation Pro. Una vez ya con eso vamos a ejecutar el programa para proceder a crear una máquina virtual. Hacemos doble clic sobre VMware Workstation Pro. Esperamos a que... Vale, ya se ha ejecutado el programa. Esta es la pantalla de trabajo principal donde nosotros podemos empezar a trabajar con VMware Workstation Pro. Y lo primero, para crear una máquina virtual en VMware lo que tenemos que hacer es, entre todas estas opciones, es hacer clic aquí donde pone crear una nueva máquina virtual. Aunque también se puede hacer aquí, donde poniendo File, New Virtual Machine, aquí arriba. Si me seguís con el cursor, New Virtual Machine, aunque también se puede hacer desde aquí. Crear una nueva máquina virtual. Vale. Y se nos abre este asistente para crear una nueva máquina virtual. ¿Cómo quiere la configuración? ¿Cómo deseas que sea el tipo de configuración para crear la máquina? Tenemos entre típica, que es la recomendada, y personalizada, que es la avanzada. Yo recomiendo que sea la típica. Los que no estén muy experimentados para crear máquinas virtuales, vamos a hacer una creación de una máquina de forma típica, en vez de forma personalizada, que esto es para gente, por así decirlo, más avanzada y lo vamos a hacer de forma típica. Vale. Vamos a dar clic en Next, en Siguiente. Y sobre la instalación de nuestro sistema operativo para la máquina. ¿Instalar de dónde? Tenemos tres opciones. Instalar un disco desde una unidad de CD física o así de las que tengamos. O instalar, bueno, que tenemos que insertar un disco por así decirlo. Luego, instalar para el sistema operativo mediante instalación mediante un archivo de imagen ISO, por así decirlo, donde ahí tengamos el sistema operativo. Y aquí en Browser, aunque todavía no tenemos seleccionado aquí en Browser, tendríamos que seleccionar un archivo, una de las ISOs. Yo tengo aquí unas cuantas en el escritorio. ISOs, ya tengo unas cuantas ISOs descargadas. Son archivos digitales que hacen como si fueran CDs, donde está el sistema, los sistemas operativos individuales de forma virtual. Tengo aquí ISOs de Ubuntu, de Kali, de Windows, de distintas versiones de Windows 7, Windows 10, lo que son distintas ISOs descargadas, ¿vale? O también tenemos la opción de, yo recomiendo esta, instalar el sistema operativo después de crear la máquina. Es decir, nosotros la creamos y después lo instalamos el sistema operativo. Vamos a dar clic en Next. Como todavía no hemos elegido la ISO, seleccionar qué sistema operativo se va a instalar en nuestro ordenador. ¿Qué tipo de sistema? De entre Microsoft, Windows, Linux. Yo voy a instalar la de, aunque también tenemos Linux para Ubuntu u otros sistemas operativos. Yo voy a dejar Microsoft Windows, que es el que más utilizamos, y de la versión exacta, por así decirlo, tenemos entre Windows 7, Windows Vista, Windows XP, Windows Server. Como la última versión y la más utilizada es Windows 10, pues voy a dejar Windows 10. Tenemos que fijarnos que nuestro procesador pone aquí por 64 bits. Hace referencia al sistema operativo, al procesador del sistema operativo que nosotros tenemos en nuestro ordenador. Si vamos a panel de control, vamos al sistema y seguridad, vamos al sistema, podemos ver que en nuestro ordenador, la máquina real, la anfitrión, tenemos un sistema operativo tipo de sistema de 64 bits por procesador. Pero esto ya no lo localiza por defecto. No hace falta que nosotros tengamos que elegir entre Windows 10 de 32 y por 64. Y estos ajustes que nosotros hemos elegido sobre el tipo de sistema operativo y la versión del sistema operativo, dichas características tienen que coincidir con el sistema operativo que está dentro de la imagen ISO que nosotros vamos a insertar después de crear la máquina. Porque si no coinciden estas características en el sistema operativo de la imagen ISO que nos vamos a insertar, daría error. Damos clic en Next. Luego, el nombre de nuestra máquina virtual. ¿Qué nombre le queremos dar a nuestra máquina virtual para cuando se nos cree? Nos viene por defecto este, pero vamos a ponerle, yo voy a poner mi máquina Windows, voy a poner. Este va a ser el nombre de la máquina, mi máquina Windows. Y la localización donde se va a ubicar la máquina. Esta es la ruta en C-User David Godino, aunque la podemos aquí modificar, aunque no es optativo esto. Mi máquina Windows se va a llamar la máquina, voy a hacer clic en Next. Vale, ahora, especificar el tamaño de la capacidad de nuestro disco de la máquina virtual. Igual que la máquina real, nuestra máquina virtual también necesita de un disco virtual donde se va a almacenar el sistema operativo. Aquí nos deja elegir la capacidad del disco, el tamaño que va a tener en gigabytes. Aquí tenemos, nos viene por defecto en 60 gigabytes. Nosotros podemos con esta flecha reducir el tamaño del disco virtual a nuestro gusto, a 20 gigabytes,
disminuirlo o, por así decirlo, aumentarlo a cuanto queramos, siempre y cuando no rebase los límites de nuestra máquina real. Vale, yo lo voy a dejar por defecto como viene en 60 gigabytes. Luego aquí abajo, que tenemos por defecto dividir el disco virtual dentro de varios archivos. Aunque también tenemos la opción de almacenar el disco virtual como un archivo individual, pero yo os recomiendo esta. Dividir el disco virtual en múltiples diversos archivos. Hago clic en Next y aquí, ¿estás preparado para crear la máquina virtual? Nos aparece y nos lanza un pequeño resumen, por así decirlo. Tenemos aquí un resumen de todas las características antes de crear la máquina que vamos a tener. El nombre de nuestra máquina, la localización, la versión de la máquina, el sistema operativo que va a tener, el tipo, el disco duro, todo esto, la memoria, etcétera, ¿vale? Aunque aquí podemos personalizar más cosas, pero con que ya damos clic en Finish y ya tenemos la máquina virtual creada. Vale, la tenemos ahora mismo apagada. Y esta es el monitor de nuestra máquina, está ahora mismo en State Power Off, apagada. Vale, todavía no la hemos encendido. Y os fijáis que donde pone My Computer, mi ordenador, pone que nos aparecería todo el listado de máquinas virtuales que tenemos creadas. En mi caso, yo tengo una que se llama mi máquina Windows. Bien, aquí nos lanza como un pequeño resumen. Antes de arrancar la máquina podemos configurarla, por así decirlo. Vamos para editarla, unos cuantos ajustes. Vamos a donde pone editar ajustes de máquina virtual, Edit Virtual Machine Settings, porque todavía no la hemos insertado el sistema operativo, la ISO, por así decirlo, el sistema operativo. Vale. Estos son los ajustes de nuestra máquina virtual. Tenemos la memoria RAM, por así decirlo, de nuestra máquina. Por defecto la tenemos en 2048, voy a ir explicando paso por paso. La memoria de nuestra máquina virtual la tenemos por defecto en 2048 megabytes. Os recomiendo que lo dejéis por defecto así, porque si la bajamos más, la máquina va a ir extremadamente lento si la dejamos en esta cantidad. A la hora de arrancar, casi no va a funcionar. Mi recomendación es que más que 2000 os la dejéis en 5000, lo subáis hasta 5000 con este control. Megabytes, vale. En cuanto, luego, después de la memoria, estas son las características de hardware, podemos configurar aquí los procesadores de nuestra máquina. Yo tengo 2 procesadores, ¿veis? Y el número de núcleos. Total de núcleo de procesador, 2, vale. El disco, aquí, hard disk, disco duro, me pone una serie de resúmenes de lo que, como es, donde se ubica la capacidad, tamaño en 60 GB, lo que había dicho yo automáticamente, bueno. Y ahora, importantísimo, CD-DVD. Se supone que no hemos insertado todavía el sistema operativo con el que va a arrancar. CD-DVD con el que quiero arrancar. Tengo que seleccionar aquí donde pone conexión, usar un conductor físico. No. Tengo que seleccionar la opción de usar un archivo de imagen ISO, por así decirlo. Esta opción la tengo que habilitar y, por así decirlo, un CD virtual de un sistema operativo, de clic en Browse para echar un vistazo de elegir cuál quiero insertar. Tengo aquí las ISOs descargadas, como he dicho, voy a elegir la de Windows 10 en español Spanish por 64 bits. Que tengáis, pero en modo CD físico en sistema, en un ISO, por así decirlo. Bien, ya tenemos la ISO seleccionada, es la Windows 10, aquí nos aparece la ruta exacta donde se ubica. Luego, en adaptador de red, Network Adapter, esto para que empezara a instalar, por así decirlo, el archivo de imagen ISO va a empezar a instalar el sistema operativo que yo le he indicado. Por este caso va a empezar a instalar nada más arrancar la máquina Windows 10. Vale, adaptador de red. Lo tengo en modo NAT, por defecto, usado para compartir IPs del host. Podéis dejarlo también en modo bridge, puente, para conectar directamente con la red de la máquina real, la física, el anfitrión, el ordenador vuestro, que no sea la máquina virtual. O directamente funciona tanto con bridge como con NAT. Pero yo siempre lo uso con NAT y funciona. Tenemos también el host only, es decir, obtener una red privada compartiendo el host o personalizar una red virtual mediante custom y aquí los switches virtuales tengo que escribir los segmentos de red y todo, pero yo os recomiendo que lo dejéis en NAT. Los controladores de USB Controller, las versiones de compatibilidad USB 1.1, conectar un dispositivo USB 2.0, 3.1. También tenemos las tarjetas de sonido. Usar por defecto la tarjeta de sonido que yo tengo o especificar una tarjeta de sonido
específica como el altavoz, auricular, vale. Estos son todos los ajustes que podemos hacer. Si queremos localizar para imprimir cosas, las impresoras, y en display configurar opciones del monitor, acelerar los gráficos del 3D, la resolución, especificar los ajustes del monitor, la resolución en la que quiero que se vea. Bueno, ya con todo esto, ya damos clic en OK. Estas son cosas que podemos configurar una vez creada la máquina virtual. Vamos ahora finalmente a encender la máquina porque la tenemos power off apagada para arrancarla, por así decirlo, encenderla con el y que arranque y empiece a instalar el sistema operativo ISO de Windows 10, que es el que la hemos agregado. Se puede encender la máquina tanto haciendo clic en Power on this Virtual Machine, encender esta máquina virtual tanto aquí, tanto haciendo clic aquí arriba en este play como aquí. Vamos a encenderla, vamos a que cargue, hacemos clic en Finish Installer. Vale, y empieza a instalar el sistema operativo de la ISO que le hemos agregado, en este caso Windows 10 en español. Empieza a cargar aquí el sistema operativo. Voy a hacer la combinación de teclas Control Alt porque mi cursor, el ratón, se me queda pillado dentro de la máquina. Entonces, haciendo la combinación de teclas Control Alt puedo hacer que mi cursor salga de aquí de la máquina y pueda moverme por otras partes del programa de virtualización. Vale. Aquí empieza la instalación normal que nosotros todos conocemos de Windows 10. Para empezar a seleccionar el idioma con el que queremos instalar Windows 10. Es la instalación típica y normal de Windows 10 que todos conocemos. Simplemente que dentro de una máquina virtual es, por así decirlo, si hacemos clic aquí en siguiente, damos clic en instalar ahora y empezaría todo el proceso normal de instalación de Windows 10. Bueno, para poner en pantalla completa nuestra máquina virtual, porque vemos que ahora mismo está ocupando parte del programa, vemos que se está instalando Windows 10. Quería decir que para poner en pantalla completa la máquina virtual, tanto la instalación como si ya lo tenemos aquí, haciendo clic en el icono de aquí arriba de Enter Full Screen Mode, entrar modo de pantalla completa, vemos que aquí podemos meternos al modo de pantalla completa. Bueno, voy a hacer clic otra vez en Enter Full Mode. Yo lo que voy a hacer es pausar un momento la grabación y cuando termine de instalarse Windows 10 volvemos y os enseño cómo es el resultado y finalmente apagamos la máquina. Bueno, gente, y finalmente ya nos ha cargado, ya se ha terminado de instalar Windows 10 por completo. Ha sido una instalación como la conocemos todo, pero lo único que en una máquina virtual. Ya carga el escritorio, viendo todos los pasos de instalación correctos. Podemos hacer a clic Enter Full Screen Mode, como he dicho, para ver en pantalla completa. Tenemos internet, ya podemos instalar aplicaciones, por así decirlo. Windows 10, que es el sistema operativo, la ISO con la que yo he elegido para arrancar la instalación. Podría haber sido con una ISO de Ubuntu y hubiera instalado Ubuntu perfectamente. Vamos a salir del modo de pantalla completa. Y ahora, si queremos apagar la máquina, porque la tenemos ahora mismo encendida, si la queremos apagar, se puede hacer desde el propio sistema operativo, como del icono de aquí de Windows. Clic derecho. Aquí clic en apagar, aunque también se puede hacer desde el propio programa de virtualización, que es, en lugar de desde la máquina, dentro de la máquina virtual, se puede hacer desde el programa de virtualización. Veis que aquí está corriendo. Aquí aparece en lugar de un play como una pausa. Hacemos clic aquí, en este icono de aquí el despliegue, y se nos abre este despliegue y entre estas opciones tenemos Shutdown Guess, que es para apagar la máquina. Este icono cuadrado naranja. Estamos seguros que queremos apagar la máquina porque ahora mismo está encendida y damos Shutdown y ya se nos apagaría la máquina, aunque yo recomiendo que la apaguéis desde el sistema operativo, desde el icono de Windows por si acaso, y ya la tenemos apagada, ya está en Power Off otra vez y esto sería todo. Bueno, gente, espero que os haya gustado este video tutorial de cómo crear una máquina virtual en VMware Workstation Pro y configurarla y arrancarla y encenderla y apagarla. Tengo un tutorial de cómo hacer que se vean si los bordes negros en mi canal, si os interesa, dadle like si os gusta el vídeo y suscribiros al canal. Adiós, gente, adiós.